que sigue viva, Señor, en cada uno de nuestros corazones, perdonando nuestras faltas, nuestros pecados. Y hoy, Señor, te damos gracias, Padre, porque a través de tu sangre es que somos libres también, Señor. Tomemos la copa. Y termina diciendo: porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él regrese, hasta que Él venga. ¿Y cuántos desean la realidad? O sea, sabemos el regreso de Jesucristo es lo que nos va a liberar de todo esto que estamos viviendo, que mientras Él nos tenga aquí hay que disfrutarlo, hay que ser intencionales también en buscarlo, en relacionarnos, pero un día va a suceder que va a regresar por su iglesia. Amén. Muy bien, tomen sus lugares. Sean todos bienvenidos esta mañana. La verdad me da mucho gusto a mí y mi esposa volver a estar después de 3 domingos. Le decía yo a mi esposa que en nuestros 30 años yo nunca recordamos que nos hayamos dejado de asistir 3 domingos seguidos. Y entonces pues bueno, ya teníamos ganas de verlos. ¿Hay alguien que nos visite, que esté por primera vez aquí en Alfarero? Que levante su mano. Bienvenida, Anelisa, que levante su mano también. Muy bien. Bienvenidos, damos gracias a Dios por sus vidas. Como ustedes saben, hace pues con un poquito más de un mes teníamos un nieto y ahorita ya tenemos 3, ¿verdad? O sea, 2, un nieto y 3 nietas. La verdad le damos muchas gracias al Señor. Antes de que pasen los niños a sus salones, quisiera nada más recordarles de las inscripciones del campo de verano. Al final se sigue inscribiendo a los niños de esta iglesia y hoy pueden inscribir a niños que no son de la iglesia, pero de preferencia que sean niños que no conocen al Señor Jesucristo, que sea evangelístico este campo de verano. Ese es el deseo, esa es la intención. Entonces a partir de hoy pueden empezar a inscribir algún sobrino, algún familiar, y que puedan estar en ese campo de verano. Bueno, pues vamos a ver dónde están los niños. Que levante su mano. Muy bien, pues pueden ir pasando y nosotros los bendecimos en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por los maestros, las maestras que dedican ese tiempo para instruir las vidas de los niños, que es una fuerza que viene, cada vez se ve más niños, el futuro o el presente, ¿verdad? También de la iglesia. De ellos aprendemos mucho, ellos nos animan bastante a seguir adelante en esta vida cristiana. Y así ha sido un ministerio muy importante para nuestra iglesia, para Alfarero. Pues nada más recordarles de los grupos Conexión entre semana, ¿verdad? Las reuniones que tenemos, siguiendo el valor de la comunión o de la comunidad. Esta semana se va a ver la lección 8 de los secretos del lugar secreto, ¿verdad? Estamos viendo esa serie, los secretos del lugar secreto. Y la lección 8 de esta semana es el secreto de tomar decisiones, ¿verdad? Dice por ahí, inclusive la lección, de que son miles de decisiones las que nosotros tomamos todos los días, pero hay decisiones, hay unas que son decisiones casi automáticas, ¿verdad? Pero hay decisiones que no son tan sencillas, que son necesarias tomar, y el lugar secreto es un lugar donde nosotros debemos de acudir para pedir sabiduría, para pedir dirección en nuestras vidas, porque muchas veces algunos de nosotros hemos tomado decisiones que no han sido las sabias, las correctas o en el tiempo correcto, pero Dios está ahí esperándonos para poder acudir a Él. También recordarles de la librería. Ya al final puedes visitar la librería, ¿verdad? Tiene ahí Biblias, tiene material para niños, y entonces pues ahí pueden adquirir los libros. Muy bien, pues vamos a pasar al alfolí. Vamos a traer nuestras ofrendas. Dios es nuestro proveedor. Dios es fiel a sus promesas. Dios, vemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento,
que Él honra a los que le honran. Y vamos a orar por nuestras finanzas. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias porque tú nos enseñas, Señor. Gracias porque tú nos instruyes, Padre, cómo opera el reino de los cielos. Gracias porque tú has sido nuestro proveedor, cada uno de nosotros, porque nunca ha faltado el pan sobre nuestra mesa, porque tú deseas, Señor, progresar y prosperar a tu pueblo. Y Padre, muchas gracias porque de lo recibido de ti te damos el día de hoy, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con qué libro estamos viendo. El libro de los Hechos, ¿verdad? El libro de los Hechos es cómo inició la iglesia primera, y tenemos mucho que aprender de la iglesia primera. Cada mensaje ha sido de edificación para ver lo que hay en nuestro corazón, para ver si vamos bien o si tenemos que hacer correcciones. Y para eso, qué mejor que la primera iglesia cristiana. A la primera iglesia se empezó a llamar los del camino, los cristianos, ¿verdad? Y por eso estamos viendo el libro de los Hechos. Hemos aprendido de él y hoy vamos a continuar con el capítulo 7 de Hechos. Abre tu Biblia en el capítulo 7 de Hechos, que es un capítulo, de hecho, el más largo del libro de los Hechos. Es el discurso también más largo, que es de uno que fue elegido como diácono, como servidor de mesas, que esto nos muestra que no necesariamente un apóstol, sino Lucas le da ahí en su discurso 60 versículos, al menos aquí en la Biblia, y algo tiene que decirnos en todo ese discurso. Es un discurso el más largo que el de Pedro, que es como como un estudio de apologética, que es la defensa de la fe. Entonces, acordémonos que en la reunión antepasada nos hablaban de que había dos acusaciones que hacían contra Esteban. Y sabemos que los apóstoles, los discípulos fueron perseguidos, y que gracias a Dios nosotros en estos tiempos y ahora después de que ya hemos recibido a Cristo y todo y vivimos en este país, tenemos la libertad. Pero en aquellos tiempos se necesitaba y ahora también ese denuedo. Y el versículo de este año es Hechos 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8? Recibirán poder, ¿verdad? Y vemos aquí en la vida de Esteban que estaba haciendo su discurso con un poder. Dice: recibirán poder y me serán testigos. Y estaba testificando. Y nos decía Julio la vez pasada que Esteban, a pesar de que estaban calumniándolo, a pesar de que estaban considerando como un blasfemo, su discurso obedece a la respuesta de dos acusaciones. Una, que era blasfemo de Moisés y de Dios. O sea, algo grave, ¿verdad? Que te están acusando de una manera calumniadora, mentirosa. Y que era blasfemo del lugar santo del templo y de la ley. Entonces Esteban empieza a dar su discurso. Y también me llama la atención, y lo comentaba también Julio, la manera en que él expone su discurso. Muchos de nosotros, cuando nos ofenden por ser cristianos, nos critican, nos calumnian, podríamos enojarnos, a veces responder con un carácter que no es el cristiano. Y pues yo lo he hecho, y seguramente a lo mejor tú a veces te has equivocado y has querido presentar esa respuesta, esa defensa, pero de la manera incorrecta. Y la verdad es que en Primera de Pedro 3:15 nos habla de la manera correcta en que nosotros podemos presentar defensa. Dice: si nos santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Y eso es lo que está haciendo Esteban aquí. Voy a leer el versículo del capítulo 7, el versículo 1 y 2, que eso ya lo vimos.
Pero fíjense lo que dice, el sumo sacerdote le dijo: ¿es esto así? O sea, de lo que te están acusando o de lo que el concilio te está acusando, ¿es esto así? Le está haciendo una pregunta. Y luego dice: Esteban respondió: escúchenme, hermanos y padres. Y la verdad vemos el carácter correcto, una persona preparada, una persona convencida, y está presentando un discurso el más largo y lo está haciendo de la manera correcta. Entonces le he titulado este mensaje: las consecuencias del rechazo. Y vamos a leer del 30 al 43, vamos a ver en este mensaje. Y dice el versículo, bueno, voy a leer el 28, 29, dice, bueno, más bien el 27. Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo, y está hablando de Moisés: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Y aquí vemos ese contexto de lo que pasó con Moisés. O sea, Moisés a los 40 años, pues él vivió y él fue criado ahí en Egipto. Y desde que nació fue rescatado por obra de Dios, y la hija de Faraón lo recogió, lo instruyó, y fue instruido en la mejor escuela de sabiduría y de administración y todo. Era un hombre preparado que tenía un futuro muy promisorio, pero aún dice la palabra que él prefirió, más que los placeres del reinado, sufrir por causa de Cristo. Y eso es para nosotros también. Nosotros, y no se trata nada más de sufrir, sino de desear y anhelar tener una vida cristiana, que no nos ganchemos con las cosas de este mundo, sino que vivamos en este mundo como hijos de Dios. Y entonces Éxodo 2:12, les voy a leer lo que dice: entonces miró alrededor, porque él tuvo un buen deseo. Él dijo: oye, voy a visitar a mis hermanos que están ahí en Egipto y darle una vuelta. Yo creo que eso es bueno. Pero dice que cuando vio ahí estaba un egipcio, uno de esos capataces egipcios, estaba golpeando a uno de sus hermanos, de los hebreos. Y entonces él lo defendió, y dice, y volteó para todos lados. Dice Éxodo 2:12: entonces miró alrededor, y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Entonces vemos esto, que la realidad, ya después, cuando ve al día siguiente a 2 hebreos que estaban ahí, uno molestando al otro, también pues les dio un buen consejo: y esto no debe ser así, menos entre la familia. Y entonces uno, el que estaba acusando al otro, el que lo estaba injuriando, dice: ¿quieres hacer lo mismo? ¿Quién te ha puesto por gobernante y rey? ¿Quieres hacer lo mismo que hiciste con el egipcio ayer o antier? Y entonces vemos que tanto el pueblo como Moisés no estaban preparados para recibir esa libertad o para ser ese libertador, ¿verdad? Y por eso el pueblo no estaba preparado, y por la manera Moisés se equivocó en haber matado al egipcio. De hecho, lo quiso esconder, y en los tiempos personales de él ni siquiera pudo esconder bien a un egipcio. Pero en los tiempos de Dios, Moisés enterró a todo un ejército en el mar, ¿verdad? Es uno de los milagros más sorprendentes hasta ese momento que había ocurrido. Entonces vemos el versículo 30, vamos a empezar a leer versículo 30 en adelante, y dice así: pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, o sea, a Moisés, en la llama de una zarza que ardía. Y entonces vemos cómo Moisés, al haberse equivocado en eso, vemos cómo tuvo que entrar, y a veces nosotros tenemos que entrar a la mejor escuela cristiana que ha existido, que es la escuela del desierto. Y no es el basurero de los cristianos, no es algo así de fracaso, de que hoy estoy pasando por un desierto, sino es un momento donde Dios nos instruye. Dios está en el desierto también, y Dios no se olvida de nosotros, pero nosotros necesitamos ser capacitados para el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, a la vida que Él nos ha hecho vivir. Y entonces
entró a los 40 años entró en el desierto ahí de Madián, el del Sinaí y todo eso, y entonces vemos cómo ahí Dios está en ese desierto. Así es que si tú estás pasando, si ahorita tú meditas, dices, oye, pues estos últimos tiempos he estado viviendo yo en un desierto, entonces que sepas que Dios está en el desierto, que hay un propósito para pasar un desierto. Hay un propósito donde no es verlo como un fracaso, sino es verlo como una bendición de tener una relación personal con Cristo. Entonces vemos cómo se le aparece ese ángel, ¿verdad? Y el ángel, la teofanía, la palabra teofanía es que Dios se manifiesta a través de diferentes eventos, y vemos que el ministerio de los ángeles pues era algo no raro, sino por el ángel dio la ley, los ángeles anunciaron la resurrección de Cristo, cosas importantes, pero a fin de cuentas es Dios manifestándose con el hombre. Entonces vemos cómo dice, y se le apareció un ángel, y luego dice, en la llama de una zarza que ardía. Y una vez vimos que cualquier zarza sirve, o sea, no, a veces podemos pensar que la zarza era de un material o era la única zarza ahí, pero al voltear podríamos ver que había más zarzas ahí, ¿verdad? Era común en esos tiempos, y no era la única zarza. Y lo que hacía especial en esa zarza no era el tipo de zarza, era la presencia de Dios manifestándose en las personas. Y eso es lo que nos hace especiales a nosotros, la presencia de Dios manifestándose en la vida de cada uno de nosotros, la presencia de Dios. Versículo 31 dice, al ver esto Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para ver mejor vino a él la voz del Señor. Entonces vemos aquí que cuando Moisés vio esto, yo creo que nosotros también nos maravillan cosas. Cuando vemos cosas de Dios, nos asombran las cosas de Dios. No hay que perder la capacidad de asombro. Y entonces él vio esa zarza que ardía, que no se consumía, o sea, un milagro sorprendente. La presencia de Dios manifiesta ahí, y dice que la vio ahí de lejos. Y nosotros también nos maravillamos, nos podemos maravillar y podemos decir gloria a Dios. Pero Moisés nos enseña algo muy, muy importante, que dice que al acercarse para ver mejor. Entonces nosotros, si nos mantenemos a distancia, como hemos ya hablado de esa gran multitud que seguía a Jesús, se maravillaban, les gustaban todas las cosas de Jesús, pero cuando Jesús los desafió a seguirle, muchos ya no quisieron andar con él. Y la vida cristiana no es una vida para vivirla de lejos, es una vida para relacionarnos, para estar convencidos, con una convicción de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, de la libertad que nosotros tenemos, de la libertad que tú y yo debemos de permanecer firmes. Y entonces este evento y accionar de Moisés trae una gran enseñanza a nosotros, que no podemos, él no paró y no se quedó asombrándose de lejos, sino que dice, y al acercarse para ver mejor. Esto quiere decir que si tú quieres ver mejor al Señor, ver sus milagros, recibir su paz, su liberación, la relación con Él, difícilmente lo vamos a lograr a la distancia. Por esto debemos de recapacitar, que si tú y yo hemos sido añadidos a la familia de Dios, no ha sido por buena onda, ni ha sido por ver cosas buenas en tu vida. De hecho, Dios, haz de cuenta, desciende para ver al hombre, y lo vio en una bancarrota espiritual, y así estábamos nosotros. Pero llega Él como gobernante, como libertador, a liberarnos a nosotros. Pero no para ahí, sino que empezamos un caminar cristiano que se debe de caracterizar por perseverar tomados de la mano de Dios de cerca. Y entonces aquí dice Moisés, al acercarse para ver mejor. Y yo recuerdo este testimonio personal con mi esposa pues cuando empezábamos casi en la vida cristiana. Ya teníamos algunos años y fuimos a un congreso en Puebla, y estábamos ahí, había mucha gente, y entre mucha gente nos pasa, estaban orando ahí pastores, y el pastor ahí que estaba dirigiendo la palabra nos señala a los dos,
¿verdad? Y nosotros así bajitos, pues ni siquiera nos veíamos muy bien. Pero nos llama así: ustedes dos pasen aquí al frente. Y luego le dice a su esposa: oye, ¿sientes lo que yo siento? Dijo: sí, hay palabra para ellos. Y recuerdo muy bien la palabra que nos dieron. Dice, empieza a orar y dice: ustedes han estado amarrados al muelle desde la orilla, viviendo la vida cristiana. Dice: quiten las amarras y bogen mar adentro. Y eso nos llamó mucho la atención, porque muchas veces nosotros empezamos a vivir la vida cristiana y por la inseguridad, por las inseguridades, por las condiciones, las situaciones, podemos permanecer, pues sí, viviendo la vida cristiana, pero amarrados en la orilla, amarrados en el muelle. Y ahí fue una decisión, una palabra directamente de Dios, que los dos lo platicamos y dijimos: sí, es cierto, o sea, Dios nos quiere, porque los milagros lo está haciendo bogando mar adentro, en una relación más estrecha con el Señor. Y entonces aquí vemos que cuando le llamó Dios, o cuando le empezó a hablar Dios a Moisés, no cuando se asombró, sino cuando fue más cerca para ver lo que estaba pasando. Y ahí es donde dice la palabra: vino a él la voz del Señor. Al acercarse para ver mejor, ahí es cuando Dios nos empieza a hablar con más frecuencia. Versículo 32 dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y veo yo, cuando Dios le empezó a hablar, Moisés pues era un fugitivo, era un exiliado. O sea, él tenía que ser preparado en la escuela del desierto. No fue un tiempo estuvo 40 años en ese desierto, y a los 80 años está sucediendo esto. Y entonces Dios no se olvida de nosotros. O sea, por eso es importante que en todo momento no dejemos de creer en el Señor, no dejemos de confiar en Él, no dejemos de correr a Él y caminar y vivir y trabajar y todo tomado de la mano de Dios, ¿verdad? Y entonces vemos cómo le dice: yo soy el Dios de tus padres. En esa condición Moisés, así fugitivo y exiliado, pues yo creo que necesitaba escuchar estas palabras. También Esteban, ¿verdad?, que con las luchas y todo, necesitaba ver que Dios no es un Dios insensible a la necesidad del hombre. Y entonces seguramente fueron consolados, porque dice: yo soy el Dios de tu padre. O sea, tú perteneces a una familia, perteneces a mi familia. Y eso es lo que el Señor nos quiere hablar hoy. No sé las situaciones que estés pasando, pero perteneces a la familia de Cristo, pertenecemos a la familia de Dios. Versículo 33: pero el Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Recordemos que aquí está defendiendo, él está presentando su discurso. Lo acusaban prácticamente del Antiguo Testamento, blasfemas de Moisés, o sea, hablas mentiras de Moisés y de Dios y del templo, del lugar santo y de la ley. Y entonces él empieza a dar, hagan de cuenta, ese estudio defendiendo su fe de apologética, y les empieza a hablar de todo lo que ellos estaban diciendo. Y el Espíritu Santo empezó a hablar con estos hombres. Y entonces dice: nosotros somos invitados a acercarnos al Señor, pero de la manera que aproveche, de la manera correcta. No es un acercamiento físico, es un acercamiento de una vida que nosotros llevamos con el Señor. Y entonces dice: yo soy el Dios de tus padres. Y luego dice: quita las sandalias de tus pies, de la manera que aproveche acercarnos. No por estar aquí en la iglesia necesariamente estamos acercándonos a Dios. Muchos de nosotros sí, pero es nuestra vida misma, que estemos cerca de Dios, tomado, considerándolo, acudiendo a Él en las necesidades, en la alabanza de todo tiempo. Y entonces le dice: quítate las sandalias de los pies, quita el orgullo, quita la amargura, quita cualquier cosa que te pueda impedir sacarle provecho a esa cercanía y a esa relación. Pero también en aquellos tiempos un esclavo no usaba calzado, andaban descalzos. Y lo que le está, como yo veo aquí, como que le está diciendo a Moisés es quita eso que te estorbe,
porque tú ahora vas a ser un esclavo de Jesucristo. Y la Biblia dice que tú y yo somos esclavos de Jesucristo. Y esclavos es porque dependemos de Él. Esclavos es porque servimos a Él. Y entonces, de alguna manera, la manera correcta de aprovechamiento es quitando aquello que nos pueda estorbar, ¿verdad? Entonces, vemos cómo, recuerdo en las 7 palabras, esta Vero nos compartía y hablaba del Salmo 141:2, que se los voy a leer. Dice: sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y entonces ella nos hablaba de que en la vida, en todo el mundo, cuando alzas las manos, yo recuerdo el llanero solitario, no sé quién lo veía, pero cuando llegan y te amenazan, arriba las manos, es en señal de rendición, ¿verdad? Y entonces ese es una señal universal de rendición. Y entonces el salmista está diciendo: el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Una de las cosas es que nos debemos de acercar a Él rendidos a sus pies, vulnerables, dependiendo de Él en todo momento. Por eso Santiago 4:6-7 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios. O sea, la palabra resistir es un término militar. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométete pues a Dios, resiste al diablo y huirá de ustedes. Y el término militar de resistir es utilizado para describir a un ejército formado para la batalla. Entonces, permanecer en orgullo es invitar a Dios a presentar batalla contra nosotros. Dios resiste al soberbio. En contraste, Él da gracia al humilde. Entonces, debemos de ir de la manera correcta, no resistiendo con nuestro carácter, nuestra actitud, porque Dios resiste al soberbio, pero sí resistiendo al diablo, sí resistiendo al mundo. Es una lucha constante que estamos librando. Versículo 34. Ciertamente, dice Dios a través del ángel, dice: ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. O sea, Dios no está indiferente. Dios ve la opresión. A Dios le puede una persona oprimida. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus gemidos y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Y entonces vemos que Dios ve, Dios se interesa, Dios oye y Dios desciende. Y aquí Dios ve y oye tu necesidad, se interesa, y esa es la causa por la que proveyó un libertador para ti y para mí. No fue porque nosotros fuéramos buenos. Él vio y no vio más que a un pueblo en necesidad, con mucha carencia espiritual, con mucha soledad también, y eso es lo único que vio. Entonces, en un estado de perdición. Pero Él, Dios, nos amó a pesar de nuestra condición tan lamentable. Por eso Él te dice: ven ahora, como le dijo Moisés, yo te voy a enviar, ven ahora. Jesús no andaba acudiendo a las personas para ayudarlas. O sea, si yo ves en la vida de Jesús, Él no andaba corriendo para ayudar y sanar a las personas. Dios también en su manera no lo hace de esa manera. Él tenía que ver en las personas el corazón. Por eso sacó al pueblo de Israel para ver qué era lo que había en el corazón, y lo trajo por el desierto, y se tardaron 40 años. Ya ahí cuando Moisés ya muere, ya tenía 120 años. 40 en Egipto, 40 en el desierto, y luego 40 guiándolos por el desierto con todas esas quejas. Entonces vemos cómo o sea, Él no anda acudiendo a ver quién tiene una necesidad, sino veía la necesidad de las personas. Por eso cuando el ciego Bartimeo, que estaba ahí, hasta le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Pues él estaba ciego, y él fue muy honesto, ¿verdad? Pero los desafía para que, a ver, que el corazón esté correcto. Y luego dice que Bartimeo seguía a Jesús en el camino. Y luego la mujer de flujo de sangre iba con una necesidad, y Jesús, hagan de cuenta que pareciera que es indiferente, ¿verdad? Y la mujer
le clamaba y ten misericordia de mí y tengo necesidad de ti, y él hasta la ofendió, como vamos a decir así, le dijo: oye, no es justo echarle la comida a los perrillos, porque los samaritanos eran considerados perrillos, y dejar de suplir el pan a mi pueblo, a los hijos. Y la mujer esa mostró su fe, dijo: sí, Señor, tienes razón, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, él la describió como: grande es tu fe, grande es tu fe. Y entonces así vemos el paralítico de Betesda también. ¿Qué quieres que te haga? O sea, estaba ahí, no se podía mover, pero veía el corazón de las personas y eran desafiados. Y en esta semana vimos el secreto del refugio. Yo nada más al ver el título se me hizo tan interesante, el secretos del lugar secreto, y la lección 7, el secreto del refugio de la protección. Y hablaba del Salmo 91:1, el que habita, o sea, habitar es vive en el lugar, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y veíamos que ahí como que dices tú: oye, pues ahí en ese lugar ni me van a tocar y ya no va a haber luchas, ya no voy a tener problemas. Claro, es importante habitar al abrigo del Altísimo. Y entonces decíamos, pero el resto del Salmo viene ahí que las luchas seguían. Habla del terror nocturno, habla de las saetas que vuelan de día, de las flechas del enemigo que son lanzadas. Habla del lazo del cazador, de la pestilencia mortal, de todas esas cosas. La diferencia es que el que habita al abrigo del Altísimo, el que lleva una vida, una relación cercana, el que se acoge a su cobertura, al amparo de su cobertura, Dios estará ahí con él, ¿verdad? El detalle es que si nosotros nos salimos del paraguas y nosotros queremos vivir nuestra vida a nuestro parecer, a nuestra forma, a nuestro querer, entonces nos estamos saliendo de esa cobertura, ¿verdad? Pero era interesante ver eso. Dice el versículo 35: este Moisés a quien ellos rechazaron, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo Moisés que Dios envió para ser gobernante y libertador, con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Entonces aquí hay una enseñanza importante, que nosotros, o sea, ellos estaban rechazando a Moisés. El pueblo de Israel fue muy rebelde con Moisés, y al ser rebelde con Moisés, a quien Dios puso para su bien, estaban siendo rebeldes con Dios. Y entonces dice: este es el mismo que ustedes están rechazando. Ahora, Moisés se equivocó y sin embargo Dios no le quitó el llamado de ser gobernante y libertador. Por eso Moisés es un tipo de Jesucristo, ¿verdad? Porque le preguntan, le cuestionan: ¿quién te puso por gobernante para que gobiernes mi vida? ¿Y quién te puso por libertador? Y ahí les está diciendo Esteban: bueno, pues Dios dijo esto, y les está recordando que ese mismo Moisés fue el que los liberó de Egipto. Por eso es importante tener presencia, tener honra para aquellos que Dios pone en tu vida para dirigirte, para bendecirte, para liberarte. Entonces, las luchas no se acaban. Moisés está ahí y dice: con la ayuda, este Moisés que el pueblo rechazó es el mismo que Dios envió, con la ayuda del ángel. Y es la teofanía que les decía, Dios se hace presente a través de diferentes maneras. Y versículo 36 dice: este hombre los sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este hombre los sacó, se está refiriendo a los sacó de Egipto, pero también tiene el propósito de transferir la liberación efectiva que de cada pecado al venir a Cristo. Cuando nosotros venimos a Jesús, somos librados del pecado, de esa enfermedad, somos librados de toda esa situación, y está hablando de lo que iba a pasar. De hecho, Moisés les dice: pues Dios va a levantar a un libertador a quien tienen ustedes que oír. En el versículo 37 dice: este es el mismo Moisés que dijo a los israelitas: Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. ¿Qué tipo de profeta?
un profeta gobernante, un profeta libertador. ¿De quién estaba hablando? Del Señor Jesucristo, de ese que tú y yo recibimos un día, de ese que nos encontramos ese día en el camino, tal vez en una situación de desesperación, por casualidad, como haya sido. Pero si tú tuviste un encuentro con el que gobierna ahora tu vida y con el que te libra de las cosas que vienen, que te dio libertad primeramente del pecado, de lo que la enemistad que teníamos con Dios. Entonces dice, en la Reina Valera dice, a Él tienen que escuchar. Cada uno de nosotros debemos de considerar por sí mismo y por nuestra familia cómo debemos aceptar a Jesús y no rechazarlo. Debemos recibirlo como ese libertador, tu libertador. De hecho, vemos en Lucas 11:14 un evento para mostrar esto. Jesús dice, estaba echando fuera un demonio que era mudo. Imagínate las cosas de la manera en que se movía Jesús. Pues sanaba. A veces, por ejemplo, una persona que le preguntas cosas y está mudo, tenía atada la garganta y no podía hablar. Estaba el demonio poseyendo a esa persona y Jesús pues no tenía tanta información. Pero dice, Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo. Y cuando el demonio salió, o sea, la presencia de Jesús es imponente, es la autoridad suprema, que aún los demonios tiemblan, aún los demonios creen. Y entonces soltó a esta persona. Cuando el demonio salió, el mudo habló y las multitudes se maravillaban. Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor. Jesús es tu gobernante, Jesús es tu libertador y Jesús es el que está aquí con nosotros hablando la palabra de Dios. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gálatas 5:1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Eso sí nos queda claro, ¿verdad? Que es para libertad, no para fastidiarnos, es para que seamos libres de aquellas cosas que tú y yo no podíamos ser libres. Porque para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, y este es el llamado para cada uno de nosotros, y no es la primera vez que lo recibimos muchos, permanezcan firmes. ¿De qué chiste tendría que una vez siendo libres, una vez haber recibido a Cristo, una vez habiéndonos gozado con la obra que Él hizo con nosotros, a través de pruebas y a través de cosas que vengan en nuestra vida, dejemos de permanecer firmes en esa fe? Permanezcan firmes y no te sometas otra vez al yugo de esclavitud, ¿verdad? Porque una persona que no permanece cercano al Señor corre el riesgo de someterse a este mundo o al yugo otra vez, siendo esclavo, ese peso que a veces viene en nuestras vidas. Y también Dios estableció para esto un cuerpo. Vemos aquí el versículo 38, dice, este es el que estaba en la congregación en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a ustedes. O sea, ¿con quién estaba Moisés en el desierto? Junto con el ángel. O sea, Moisés no andaba solo. Moisés, en la vida cristiana no existen los llaneros solitarios. Existen personas que necesitamos estar en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Dios. La iglesia es sumamente importante. Dios estableció un cuerpo para que la iglesia sea edificada. ¿Qué procuraba un miembro del cuerpo? Mateo 18, 19 y 20 dice, además les dijo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo, o sea, el ponerse de acuerdo en un matrimonio, el ponerse de acuerdo entre dos hermanos, dice, al menos si dos de ustedes, para eso es el cuerpo, para ponernos de acuerdo, no para dividirnos, no para tener un yugo desigual, o sea, con situaciones ahí de luchas internas que lo que hacen es frenarnos en la vida cristiana, sino que por eso Dios llama al hombre y llama a la mujer a rendirse al Señor, a creerle, a estar convencidas o convencidos. Si se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, sabemos que sean de acuerdo a la voluntad de Dios, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dios se hace presente en medio. ¿Cuántos quisiéramos tener? Haz de cuenta que está tu familia y que Dios esté presente ahí. Está ahí relacionándose asistiéndonos, dándonos paz, aconsejándonos, o sea, todo eso. Dice, ahí, en esa actitud, en ese ponerse de acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que donde no se está puesto de acuerdo, donde hay esa defensa de cada uno de nosotros, esas luchas constantes, como el pueblo de Israel falló constantemente y decían que sí, que se haga todo lo que, y al rato estaban ahí haciendo sus ídolos y todo eso. Y no son los ídolos nada más los de físicamente, de material, sino hay ídolos en nuestra vida. Que Dios nos ayude. Pidámosle al Señor, Señor, si hay un ídolo en mi vida, muéstramelo y ayúdame a ver cómo me dirijo, ¿verdad? No, Él no nos quiere encerrar en 4 paredes. Él quiere que seamos libres y que sigamos haciendo eso, pero quitemos. Acuérdate que un ídolo, ¿qué es? Aquello que toma el lugar que a Dios le corresponde, ¿verdad? Entonces quitemos del corazón cualquier ídolo y acerquémonos a Él. Y si sientes que hay una cierta idolatría, venirle a pedir perdón a Él, y Él nos muestra, y Él es compasivo, y Él te levanta y te va a levantar mejor, ¿verdad? Entonces, ¿qué más procura el cuerpo de Cristo? Dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y bien unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. Entonces, cuando se habla de armonía, es el término griego para decir concertados y unidos entre sí. ¿Qué resultado trae? Bueno, pues que recibimos las palabras de vida y las podemos también, además de tomarlas para nosotros, transmitirla a nuestros seres queridos y a los demás. Entonces, ahora yo aquí veo hasta aquí, veo lo siguiente. Dice, o sea, una pregunta: ¿por qué el pueblo tuvo tantos problemas y siguió en el desierto? No era el plan de Dios. Acuérdate que el Dios dijo: los voy a traer por el desierto para ver lo que hay en su corazón. ¿Y sabes lo que encontró? No encontró humildad, no encontró fe, encontró quejas, encontró el problema nuestro interno, de nuestra naturaleza. ¿Por qué tuvieron que pasar tanto tiempo en el desierto? O sea, ¿dónde estuvo el problema? Y vamos a leer el versículo 39, 3 cosas que provocan que el cristiano permanezca en el desierto por más tiempo. Dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron, o sea, repudiaron a Moisés. Y cuando estaban repudiando a Moisés, ¿a quién estaban repudiando? A Dios. Moisés no fue el tiempo, él hizo algún gesto bueno. Después pues cometió el error de matar al egipcio en los tiempos fuera del Señor, lo quiso hacer a su manera, y como decíamos ahorita, no pudo ni siquiera enterrar a un egipcio, pero cuando lo hizo a la manera de Dios, enterró todo un ejército. Entonces dice, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron. Y lo más tremendo aquí, y esto lo podemos asemejar hoy en la vida, y en sus corazones desearon regresar a Egipto. Y eso es lo que está diciendo Esteban. Esteban le está mostrando a sus acusadores que ellos habían hecho hasta una idolatría de su propia religión. Es que tuvo blasfemas contra el templo y tenían esa situación del templo, lo hicieron como un ídolo también. Y entonces dice, en sus corazones desearon regresar a Egipto. Esto apunta justo al problema. Sus corazones, el problema del hombre, el corazón, estaban todavía en Egipto, aunque no físicamente, no materialmente, pero ellos no habían salido de Egipto. Y así muchos corazones de creyentes hoy en día están todavía con el corazón en el mundo. Y dice la palabra de Dios que nadie puede servir
a dos señores, porque con uno va a quedar mal. Y qué bueno que quedemos mal con el mundo, pero no con Dios, ¿verdad? Entonces, hoy no es diferente. Hoy hay quienes dicen que detestan ciertos pecados del mundo y de la naturaleza humana, pero no los pueden apartar de su mente. Si ese es el caso tuyo o en mi caso, arrepíntete y corre a Él por auxilio. Esa es la ventaja que tenemos un Dios bueno, un Dios misericordioso, que cuando el hombre, cuando Él ve el corazón necesitado, tal vez lleno de pecado, pero cuando nosotros nos paramos a Él y le pedimos perdón, como dice, levantando esas manos en señal de rendición, Dios ve el corazón, Dios ve la necesidad. Dios no se detiene, o sea, Dios no es indiferente y podemos pedirle la ayuda. Pero si nosotros seguimos queriendo luchar en nuestras propias fuerzas, será difícil. Versículo 40 dice, diciendo, o sea, en sus corazones desearon regresar a Egipto, ¿verdad? Y lo dice, diciendo a Aarón, al sacerdote, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya pasado. La realidad es que Moisés fue, y cuando Dios estaba preparando cosas buenas para su pueblo, por eso llamó a Moisés, por eso va. No sé cuánto se tardó, si 30 días o algo, pero ellos realmente ni le interesaba. Moisés estuvo hablándoles de Dios, pero no les interesaba. Entonces vemos cómo dice, esto expresa que al final el pecado de idolatría fue lo que destruyó a Israel, ¿verdad? Y como decíamos ahorita, qué ironía, mientras su Dios preparaba grandes cosas para ellos se preparaban para adorar a los ídolos, ¿verdad? Entonces vemos en el versículo 41, dice, en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en la obra de sus manos. Vemos cómo no, el pecado se perpetúa cuando, por eso Adán y Eva, Adán no reconoció, y eso lo único que hace es perpetuar el pecado, complicarlo más. En cambio, si te equivocaste y comiste del árbol que no debías comer, pues reconócelo, ¿verdad? Y Dios es fiel y justo y nos perdona, su sangre nos limpia ¿de qué? De todo pecado y ¿de qué? Y de toda maldad. Entonces vemos que hicieron un becerro, le ofrecieron sacrificio y lo más grave es se regocijaron en la obra de sus manos. Este es todavía el problema en la actualidad. La iglesia no tiene mucho deseo de apoyarse únicamente o primeramente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Muchos procuran la salvación de sus propias manos. Y como decíamos ahorita, el ídolo es todo aquello que tome el lugar de Dios. ¿Qué estaba diciéndoles aquí Esteban a sus acusadores? Que cuando Israel rechazó a Moisés y la obra de Dios, ellos lo reemplazaron con su propia religión hecha por el hombre, ¿verdad? Por eso la vida cristiana no es una religión. La vida cristiana es una relación cercana con Dios. Este mundo nos está jalando. Este mundo ofrece muchos ídolos, pero Dios ofrece salvación, libertad. Entonces ¿qué estaba diciéndoles que habían hecho de su propia religión? Esteban aplicó la misma idea al concilio a quien habló. La frase en la obra de sus manos se regocijaron es también especialmente significativa. Una de las acusaciones contra Esteban era que blasfemó, habló mal del lugar santo, del templo. Pero no fue que Esteban hablara en contra del templo, sino contra la manera en que ellos adoraban el templo de Dios en vez de adorar al Dios del templo. ¿Cuál fue y cuál es hoy la respuesta de Dios al rechazo de su pueblo? Y les voy a pedir que vayan pasando el grupo de alabanza. Versículo 43, 42 y 43 dice lo siguiente: pero Dios se apartó de ellos
y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue, y esto está en Amós, acaso fue a mí a quien me ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán, las imágenes que hicieron para adorarlas. Yo también los deportaré más allá de Babilonia. Entonces vemos aquí, iglesia, que aquí ese rechazo a Moisés, ese rechazo a Dios, Israel se volvió hacia ídolos corruptos, trayendo sobre sí el juicio descrito en el pasaje citado de Amós 5, para que tú lo revises en tu Biblia, versículo 25 al 27. Ahí en Amós habla de que los deportó más allá de Damasco. Esteban lo ajusta acá, los separó más allá de Babilonia. Entonces la cita de Amós fue quizás para mostrar que así como los hebreos rechazaron a Dios en el desierto y como consecuencia sufrieron el exilio, ser expulsados, un alejamiento espiritual, así los religiosos pueden padecer consecuencias similares por rechazar a Jesús. Y la idea aquí es asombrosa. Con esto quiero terminar. Pablo, años después, continuó sobre la idea de Dios, entregando al hombre a sus deseos pecaminosos. Y ahí, si quieres anotar para que lo leas, en Romanos 1, del 24 al 32, Pablo está hablando, y es lo que se habla el día de hoy, está hablando por lo cual Dios los entregó a sus pasiones desordenadas. Y vemos ahorita en la actualidad, ¿y por qué porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira? Y hoy la vida está degradada en la humanidad y se va a seguir empeorando. Por eso, en cuanto el mundo va en decadencia, el cristiano debe estar más firme permaneciendo, ¿verdad? La presencia de Dios cerca de cada uno de nosotros. Entonces, el problema es que el hombre se justifica. Y a veces oímos como esto, dice, es que así nació el muchacho o la muchacha, es que tiene el derecho de escoger, y tantas cosas que la naturaleza del hombre lo justifica. Pero Pablo es muy claro, y en el versículo de Romanos 1, 26 dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Es muy claro, igual los hombres. Iglesia, yo en mis 30 años de estudiar la palabra, de caminar con Dios, de seguir aprendiendo de Él, no he conocido yo a nadie que después de rechazar repetidamente a Jesús, rechazar a su iglesia, a sus siervos, y se aparte del valor de la comunidad o comunión, su situación actual esté mejor que la anterior en términos eternos. Jamás, jamás. No vamos a llegar al lugar que Dios quiere, de la manera que Dios quiere, alejados de Él. Por eso las consecuencias de rechazar a Dios son serias y son graves. Y podemos concluir con esto. Esto hace que cada uno de nosotros consideremos la siguiente pregunta: si rechazamos a Jesús, ¿a qué seremos entregados? Cuando rechazamos a Jesús, dice, acércate a mí, yo me acerco a ti. Pero si nosotros nos alejamos, la distancia es más larga. Por eso el mensaje de esta mañana es que, siendo esas consecuencias que Dios resiste también al soberbio, o sea, rindámonos, pongámonos de acuerdo, que no reine mi voluntad sino la voluntad de Dios. Mi esposa y yo hemos tenido, como muchos hemos tenido diferencias, pero hemos aprendido de que pisar esos terrenos hay que frenarle, como en el fútbol americano, time fuera, espérate, estamos pisando estos terrenos. Y oramos o nos reconciliamos y vemos las cosas considerando a Dios. Todos nos equivocamos, pero Dios está ahí. Corramos al Señor, los dos, porque si uno se resiste, está siendo un motivo de no ponerse de acuerdo.
Y Dios quiere que hoy nos reconciliemos con Él y con cada uno de nosotros. Si rechazamos a Jesús, ¿a qué seremos entregados? Le voy a pedir que nos pongamos de pie. Esta palabra de la que hemos estado hablando, el libro de los Hechos, es una palabra que nos muestra el inicio de la primera iglesia. Una iglesia con poder, una iglesia que defendió su causa a pesar de las consecuencias y a pesar de las circunstancias. Pero Dios tenía control de todo. Y hoy es un día para venir a los pies del Señor, para correr a Él, para no resistirnos. A lo mejor ni siquiera sabes cómo, pero el Señor te muestra, el Señor me muestra a mí que es importante, que así como Moisés se asombró de lo que estaba viendo, Moisés no se quedó ahí. Moisés fue y caminó para verlo más de cerca. Y hoy vamos a decirle al Señor que ese es el deseo nuestro. Seguramente te ha mostrado ya, pero no has querido. Te ha mostrado las maneras en que puedes caminar más cerca de Él, a permanecer firmes en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Y si quieres ahí, tú platica con Él. Si quieres ahí,